Hola Max, ¿Cómo estáis, Peter? bien, ahí tenés que mover un poquito la cámara porque te veo, ahí está apareciendo completo. ¿Me oye bien? ¿Ahí? Ah, bien, súper bien. ¿Cómo estás? ¿Cómo estáis? Yo ¿Cómo bien, andamos? bien, Bien, como día, pues, no, como ya bien, bien. como día viernes, pero contento. Ha estado Sí, intensa, intensa la semana, oye, a pesar de estar en cuarentenado, yo no sé si se hace más intensa que, porque uno a veces tiene la sensación de que quería ser más relajada, pero no es más relajada, está así como más sí, comprimida. y aparte con el cambio de hora, ahora, ¿cómo se llama? En la noche se te hace como más larga, o sea, uno como que parte, no sé, se está poniendo como las 6 horas, entonces ya como que te dan ganas de acostarte también en la semanita más temprano, uno como que dormir más también, es más rico. Sí, sí, es verdad. Sí. Y eso que todavía nos oscurece a las 5 o 6. Todavía tenemos luz, se nota el tema de la luz, pero es verdad, dan ganas de meterse a la cama más temprano. Y bueno, y Y ahora los fines de semana no podemos hacer nada bien, pues. Ahí los asados con los amigos, poder salir un poco, está todo tan restringido que al final es más como, son fines de semana más distintos, quizás más relajados, aprovechar de estar con la familia, sí. así que eso también es rico. Pero ¿sabéis lo que ha sido re bonito? Que yo lo he visto por hartos lados y quien lo ha mostrado harto también, porque ha sido bien impresionante, lo ha mostrado harto de Santiago Adicto, que está en el ¿Ya? equipo de Chile con Sentido, es la ¿Mm? cantidad de gente que está saliendo en las mañanas. De hecho, hoy día, no sé si hoy día fue que el decano, no me acuerdo qué universidad, no me voy a chamullar, pero de arquitectura, también me puedo estar chamullando, pero ahí está en la historia de Chile con Sentido y en el post de Santiago Adicto, ¿Mm? pero una del ámbito académico, le pedía al gobierno si se podían poner ciertas normas que restringieran de alguna forma la velocidad y el uso de las calles, porque hay tanta gente que está saliendo en las mañanas que ya ¿Mm? no caben en los espacios que están habilitados, donde tú la ciclovía, los espacios para caminar, para correr, para andar en bicicleta. Entonces, es mucha la gente que está haciendo uso de esta franja que hay en la mañana para poder salir, lo cual yo encuentro el descuido. Sí, no, o sea, yo creo que por lo menos a mí me encanta el deporte y algo es súper importante poder despejarse un poco, salir un rato de la casa, no sé, trotar, salir, pues sobre todo ahora que estamos en otoño, que está súper bonito, de a poco se está viendo cómo están cambiando los árboles, poder apreciar eso, igual es rico poder hacerlo, entonces algo yo creo que es una buena medida que se está haciendo también. Sí, No sé si tú ahí leíste una columna bien chora que leí el otro día de Christian Barkin, que salió hace sí. poco, que fue el Mercurio, que estaba bien entretenido como su concepto, en el cual decía un poco, en estos momentos, como salir un poco a caminar, reflexionar, ver un poco la naturaleza, un poco más con el contacto con la naturaleza, que eso también es rico sentirlo, ¿cachai? Te conectáis más. Es lo que me encanta también de todo esto, que tiene mucho en la lógica de lo que hoy día vamos a conversar y hemos estado conversando en el fondo las últimas 2 o 3 semanas y que tiene mucho que ver, yo creo, con el espíritu de esta propuesta que hay detrás de este Chile con sentido, como que hay mucha gente y que empieza a ver como una sincronía, por lo mismo lo estás diciendo tú con la columna de Cristian, o esta carta que envían desde las universidades, de cómo hay mucha gente que está planteando esta necesidad como de lentizar, como de observar, como empezar más a relacionarnos, ¿cachai? Porque cuando uno está en el vértigo, la velocidad cotidiana que tiene que ver con esta vida moderna, en el fondo uno no se relaciona mucho, no se detiene. La relación tiene que ver cuando tú te detienes y observas, que es mucho el trabajo que yo creo que hacemos cada uno de nosotros y de muchísima gente más, que es como poner sobre la mesa ciertos elementos que si no pasan desapercibidos, porque uno Sí. siempre con la atención puesta en la misma. Uno como que, no sé, pues, va a un destino y sabe la ruta que tiene que ir, pero da por hecho que todo igual, o tal vez ni se ha fijado mucho qué es lo que uno, o qué es lo que hay dentro de esa ruta. Te fijas que es como fijar la atención. Sí, pues bueno, y algo también que a mí me gusta harto, y me gusta, no sé, experimentarlo de repente también, pero cuando tú estás ahí, cuando te metí un poco en esta, en la naturaleza, o un poco tratáis de tener los sentidos un poco más del ambiente externo que te llegan hacia ti. Al final tú no los creáis todo el rato, porque tú estando en la casa o todos estos estímulos internos que uno tiene,
que al final uno los crea mucho y como que uno se hace la idea que todo funciona así, pero cuando tú salís, ponte tú para afuera, son cosas que te sorprenden, son aleatorias. Entonces eso también es entretenido porque no, como que no, depende de tu observación lo que tú puedas ver en ese minuto, lo que va apareciendo. Entonces eso creo que también es algo súper choro como de experimentar y que también a mí me pasa que siento la necesidad de hacerlo, sobre todo en las cuarentenas. Me pasa eso que echo de menos un poco eso. Y por eso trato de irme todas las mañanas, darme un tiempo y poder salir, ponte tú, a trotar o hacer cualquier cosa para estar ligado un poco a lo que estamos hablando, un poco, de estar afuera un poco o conectarse con otras cosas. Sí. ¿Sí? Sí, y creo que también el hecho de la cuarentena nos ha permitido empezar a darnos cuenta de la necesidad de eso. Es como, bueno, como en la chica, ¿no? Como cuando uno pierde algo, aunque sea temporalmente, es como que se logra realmente tomar en cuenta el valor que tiene, de poder estar en un parque, de poder salir a caminar, de poder relacionarnos con los espacios que tenemos, de utilizar ¿cómo se llama? Los espacios comunes, los parques, las plazas. Yo lo encuentro que tiene todo esto que estamos viviendo, que sin lugar a dudas, y siempre hay que decirlo, porque hay gente que lo está pasando muy mal, entonces no se trata como de, de restarle valor a lo que mucha gente está viviendo cuando no pueden trabajar, personas que están enfermas, Claro, que es como el futuro. pero no obstante, yo creo que como proceso humano, y ahí es donde quiero también entrar un poco en el tema contigo, ¿cierto? Porque a ti te importa mucho todo lo que tiene que ver, o tu visión tiene mucho que ver como un devenir o como un proceso de lo que ha sido el ser humano en su adaptación, en su relación, en su estar en la Tierra, y cómo en la medida en que hemos ido evolucionando, hemos ido logrando, y esto tú corrígeme, pero es un poco como yo entiendo lo que hemos conversado, ha habido todo un proceso de adaptación, pero que ha tenido muchos beneficios, el desarrollo de la ciencia, la tecnología, las artes, todo lo que tú quieras, pero a un costo elevadísimo, porque hemos obviado, ¿cierto?, ciertas leyes, o ciertas, más que ciertas leyes, la práctica son ciertas leyes, pero hemos obviado o supuesto o no entendido bien ciertos puntos neurálgicos de cómo nos estamos relacionando, cómo nos paramos frente a la realidad, frente a la naturaleza, que hoy día nos ponen en una situación de riesgo no solamente a la biodiversidad, sino que a la misma especie humana. Y el gran tema inmune, entre otros, que ahora te paso la palabra, es cómo hacer una alerta con respecto a la necesidad que vayamos como poniendo atención en nuestro modelo económico, en nuestro modelo social, para que realmente podamos utilizar todo esto a nuestro favor y no se nos vuelva en contra, en el fondo. Sí. Lo primero, ¿qué es inmune? Antes de preguntarte cómo nace, a mí me encanta cachar cómo nacen, porque son pasiones, entusiasmo, que nacen de inspiraciones, sentimientos, no sé, pero ¿qué es inmune? Mira, yo creo que inmune es algo que se está definiendo todavía. No lo quiero, no lo quiero tratar de definir porque es un proyecto que partió muy personal, de como tú decías, un poco yo me vino quizás un despertar, por así decirlo. Más o menos como a los 25 años yo terminé la carrera, soy ingeniero comercial, y me especialicé en un máster que era como enfocado en los negocios, pero sí con el tema de sustentabilidad. Y a mí me gustaba harto el medio ambiente en ese sentido, por eso lo elegí. Y es algo como que estaba como recién partiendo un poco en el lado como empresarial, por así decirlo, con los negocios de cuidar un poco más el medio ambiente y toda esa onda. Entonces me gustó, pero me fui a Australia a un viaje por un año y ahí como que me metí, me empecé como a meter mucho en la onda un poco tibetana, me gustó mucho la onda del budismo, cómo ellos veían un poco distintas cosas, al final distinto a la religión católica, donde ellos veían todo un ciclo de la vida, incorporaban mucho a todos los seres vivos, y algo como que encontré súper interesante y me llamó mucho la atención, la historia del Dalai Lama al final, algo muy choro de entender. Y también me pasó un poco que sentía que si bien yo estoy como conscientemente muy agradecido de todos mis antepasados, tenemos una cantidad de antepasados, tenemos que agradecer que estamos acá vivos gracias a nuestros antepasados, de todo lo que han vivido, han historia entera, desde que eran nómades hasta las civilizaciones, la Inquisición, o sea, podemos pasar por todos los siglos al final y hay que agradecer un poco y decir, ok, pueden haber cosas malas que están ocurriendo hoy en día, pero
al final tratar de ver como cosas más positivas. Es decir, nosotros podemos cambiar las cosas, pero hay que dar gracias que estamos acá y podemos seguir evolucionando. Y la especie a mí me interesa mucho el concepto evolutivo, el de Darwin, yo considero, soy un fan un poco del humano, porque somos humanos, y creo que nosotros podemos seguir evolucionando si es que cooperamos con nosotros mismos, somos más positivos y tratamos de cambiar las cosas, pero no de forma tan radical también. No un pensamiento que tiene que incorporar, si bien la cultura de hoy en día o cómo se hacen las cosas, uno no puede llegar y echar toda la basura y ser súper radical y decir, así partimos, sino que ir incorporando lo que uno piensa sobre el medio ambiente, sobre mejores costumbres sociales, y eso ir agregándolo en un nuevo, más o menos, modelo económico. Como yo soy ingeniero comercial, me empecé a enfocar mucho en eso, en cómo la economía, cómo las empresas, las instituciones pueden empezar a aportar, sobre todo con el gran tema medioambiental que hoy en día, que es el cambio climático, que al final, que gracias a los aumentos de la temperatura, o sea, perdón, del CO2, de la emisión del CO2 por la quema de petróleo y por creación de energía, que eso también separado nos aumentó la calidad de vida, la calidad de la producción, aumentó mucho nuestro desarrollo humano, pero el costo se empezó a ver ahora. Yo creo que en su minuto claramente sí, por ejemplo en Inglaterra, en 1850 sí las personas llegaba humo, se morían muchas personas, era súper malo, y por eso empezaron porque Inglaterra empezó con sus colonias, empezó a poner esos modelos productivos hacia afuera, y ahí la gente como que se separó de eso y no supo la externalidad negativa que provocaba, ¿me entendí? Pero creo que hoy en día, sobre todo Chile, tiene un potencial de naturaleza gigante, o sea, yo veo, me encanta la naturaleza que tenemos y creo que, por ejemplo, con el tema de las energías renovables que está súper en boga ahora, tenemos un norte tremendo, con mucho sol, mucho viento en el sur de Chile, tenemos mucha agua, entonces, ¿cómo podemos al final trabajar un poco más con la naturaleza, pero respetándola en el sentido de que la naturaleza es parte de nosotros, entonces no podemos destruirla solamente por intereses puntuales del capitalismo. Oye, y Es un poco eso como mi pensamiento, así como hablándole un poco al medio. pero eso es lo que sostiene detrás de lo que uno ve como el proyecto de Inmune y como un medio de comunicación, en el fondo, que es lo que tú estás transmitiendo, donde qué es lo que, Sí, cuáles son como las bases, las premisas, que a mí siempre también me entusiasma y que me gusta, porque nosotros le damos mucho peso a la racionalidad. Y yo rescato, bueno, me parece el descueve escucharte, pero rescato ciertos hitos que yo creo que son súper significativos. Por ejemplo, de que es súper fácil o puede ser como una salida rápida el criticarlo todo, pero efectivamente hay una evolución y cada una de las diferentes etapas del desarrollo que tú llamas de la evolución humana ha sido siempre tratando de ir buscar como soluciones a conflictos anteriores, ¿cierto? Si yo creo que el gran tema del ser humano es cuando perseveramos en algo que nos damos cuenta que no nos hace bien, porque podemos muchas veces buscar soluciones que en algún momento dan respuesta a ciertos problemas, pero que después se transforman en problemas las respuestas que damos. Y ahí es donde falta efectivamente esta capacidad mucho más rápida de darnos cuenta que tenemos que buscar otra, porque nos sirvió para salvar el conflicto anterior, pero nos está generando un conflicto mayor. Y ahí es donde efectivamente, bueno, entra todo lo que tiene que ver con los intereses, los modelos económicos, que muchas veces ya hay un interés, como estoy diciendo, económico, mucho más que realmente para dar respuesta a una problemática. Es decir, podríamos crear muchas formas hoy día, con el nivel de la ciencia y la tecnología, que no necesitáramos generar estos niveles de uso, ponte tú, de los mismos recursos como el petróleo. Pero lo importante, y yo creo que tiene mucho que ver con el espíritu de Chile con sentido, es que es una instancia propositiva. No significa que yo creo que esto, independientemente a que nosotros no nos pusimos de acuerdo para conocernos, obvio. sí De de, hecho, nos estamos conociendo ahora. En yo no nos conocíamos. De hecho, yo te tengo una pregunta también. ya, pero espérate, ¿ah? Entonces, porque si no pueden enredamos todo. Y, y además que no puedo hacer abuso de ¿cómo se llama? De mi capacidad cognitiva hasta ahora, porque, ¿Cómo?
no puedo hacer abuso de mi capacidad cognitiva en este momento porque me puedo concentrar en una cosa a la vez nomás. Entonces, si me ha sido una contrapregunta, voy a dejar... Dale, dale. Sí, lo que me interesaba rescatar es el hecho de que me encanta porque es una visión propositiva, lo que no significa que uno no pueda tener una visión crítica. Y eso también, por ejemplo, que todos tenemos eso, porque yo se lo he escuchado abiertamente también a Santiago Dicto, Rodrigo Gendelman, parte del equipo, de que no se trata de decir las cosas que no están bien, y de hecho tú las estás mostrando, pero a eso voy, porque cuando uno te sigue y uno va viendo la información, siempre hay el mostrar cosas, o el mostrar hechos, situaciones, que es un poco lo mismo que hace Glaciares Chileno, es decir, imagínate qué capacidad tiene uno de poder enterarse que de repente quieren destruir un glaciar para poder construir, no sé, lo que sea, Un proyecto minero que nadie sabe dónde está. para cruzar Está una... en la cordillera. Y uno no se entera, pero nunca se va a enterar de esa cuestión, ni en perro se va a enterar uno. Entonces, claro, cuando uno empieza a seguirlo, y eso yo creo que algo tú también haces, porque siempre estás mostrando, como diciendo, ojo, esto, que es desde donde se puede tomar conciencia, donde uno puede empezar a generar comunidad para decir, oye, pero ¿qué onda? ¿Qué hacemos frente a esto que se piensa hacer? Pero por otro lado también, siempre estar reconociendo y visibilizando lo que sí se construye, las iniciativas que sí son beneficiosas. Entonces, es súper propositivo y nunca te vas en contra, sino que vas mostrando como para que uno tome posiciones y por otro lado vas entregándonos una cantidad de contenidos que nosotros, de hecho, una de las preguntas que yo te tengo antes que tú me hagas la otra a mí, es cómo tú vas accediendo a esta información, porque además es súper interesante ver que mucha gente que son grandes organizaciones, ONG, de ecosistemas, de sustentabilidad, te siguen en Inmunes Chile. Es decir, yo me he dado cuenta que eres como el que la lleva, el que agarra la noticia antes que el resto. Bueno. Esa es la sensación que se me produce a mí. Entonces, ¿cómo así esa cuestión? Ahí, perdona, esto ya no quiero personal, pero... No, oye, yo creo que la pasión a mí, soy un gran lector, me gusta mucho leer. Me leo diferentes fuentes, leo papers, estoy todo el día leyendo cosas, o sea, mi tiempo que me lo permite hacer, libros, etcétera. Y creo que cuando busco una buena noticia, que realmente en diarios también de afuera, o entretenido, empiezo a buscar más sobre esa noticia y más fuentes para buscar un poco más, más visiones. Y ahí creo la noticia un poco, ¿cachai? Es como, pero yo creo que lo que puedo rescatar un poco es la dedicación de leer y estar también estar atento a, porque me gusta, hay algo que me nace, estar atento, esta es una buena idea o un buen proyecto para Chile, o sea, creo que es importante. Y creo que hoy en día está un poco más como dentro del artículo sustentable, es decir, como yo trato de decir, como es un artículo que es positivo para el país, según la visión al final, es positivo. Entonces, dentro de esos artículos, yo traté de definir como 5 grandes temas, en donde me pude organizar mejor y decir, ponte tú, políticas públicas medioambientales que se ven en el Congreso, ponte tú la ley de glaciares. Entonces, ahí le hago un seguimiento a esa ley, cómo va. O se crean nuevos santuarios de la naturaleza también, o bolsas plásticas, etcétera, que se han hecho varias cosas también buenas, por ejemplo, en este gobierno, o gobiernos pasados también. Entonces eso también me gusta rescatarlo, porque siempre quizá hay mucha crítica, y que está bien criticar, pero también hay que mostrar lo que sí se hace, o sea, hay cosas bien positivas que hay que valorarlas, como cosas del cambio climático, la gran sequía que estamos viendo en nuestro país desde más o menos 10 años, tecnologías limpias, energía renovable, o sea, Chile tiene ahora con el hidrógeno verde, que va a partir una empresa en Magallanes a producir un poco este hidrógeno que uno produce agua mediante la electrólisis, es decir, que tú sacas el agua, pero para sacarla, para poder separar el átomo del H2O, el hidrógeno con el oxígeno, tú, para poder sacar eso con la energía, necesitas energía, y como la energía ocupa el viento, con energía solar, por eso se llama hidrógeno verde, tú separas esto y el hidrógeno después lo puedes encapsular y al final eso puede servir. Y el gran reemplazo que hasta Bill Gates comentó que el gran reemplazo para poder reemplazar el petróleo, porque es una fuente barata y es natural y no tiene impacto. Pero también creo, y es importante que se está partiendo en estos proyectos, ver también cuáles son sus impactos en las regiones, no todo también es positivo, yo creo que también hay que evaluar un poco eso, pero creo que, o sea, encuentro la raja que
se está haciendo una política, el Ministerio de Energía se está haciendo una política sobre que creo que no es. Hay algo que hay que recalcar como chileno y creo que hay que estar orgulloso también. Que el mundo el mundo comenta. Ahí es donde va a partir el tema. Y que seamos los chilenos, yo me he puesto la raja. Soy súper chileno, como del deporte, me encanta, me banco todo lo que sea chileno. Bueno, sí, se nota. Yo lo encuentro salvaje. Cuando conocí Mune me llamó mucho la atención. Por lo que sí, pero ahora entiendo. Yo la pregunta que me hice fue esa. Es decir, ¿cómo lo hacen? Porque me doy cuenta de que siempre están ahí como atentos, y eso se nota. Y lo otro que estás diciendo tú, que hay mucha capacidad de poder, yo encuentro que es muy importante en esta época la capacidad de no irse a los extremos. Yo creo que uno de los temas fundamentales, no solamente en Chile, pero en Chile se ve mucho, yo creo que es un tema bastante humano, bastante occidental, porque habláis de la evolución del ser humano, la cultura occidental no tiene muchos siglos como tal, en términos de lo que ha ido generando desde el desarrollo, estoy hablando de la ciencia y la tecnología, pero es vital hoy día tener esta capacidad para poder rescatar, porque la única manera de poder conciliar y de poder integrar, porque el blanco tiene, yo siempre he dicho que el blanco tiene negro y el negro tiene blanco en su composición, es decir, nunca las cosas son tan radicales como para que sean opuestas, pero aparte de eso, es la única forma para dialogar, hay que tener una capacidad de reconocer. Y no estoy hablando de este gobierno, otro gobierno, estoy hablando humanamente, ¿sí? Porque siempre va a haber un gobierno y siempre va a haber una oposición. Entonces, si esperamos estar todos de acuerdo en todo para poder avanzar, digamos, decir, nos come la crisis climática, ¿me explico? Entonces, hay que tener una capacidad, una flexibilidad. A eso tal vez estoy tratando de referir. Una flexibilidad que nos permita ir reconociendo con nuestros puntos de diferencia, que tiene que ver un poco también cuando hablamos del sentido. Nadie está diciendo de que alguien va a decir cuál es el sentido, ¿no? Como alguna vez lo dijeron las religiones, o muchas veces, de hecho, lo han dicho, o siempre lo han dicho la ideología. Esto debe ser así. No, nadie pretende decirle a nadie qué es lo que es el sentido, pero hay ciertas premisas o ciertas bases que son humanas. Y humana, como decías tú, como ser humano. Y cuando llegamos a ser humano, llegamos a naturaleza, y naturaleza nos convoca a todos. Aquí no tiene que ver solamente con nuestra especie, sino que tiene que ver con las diferentes manifestaciones de la vida. Mira, es como cambiar el sentido común al final. Yo creo, y además que esto tampoco es tan innovador en términos de que hay muchos países de Europa del Norte que ya lo han implementado. Es decir, hay países donde, y tú seguramente lo sabes mejor que yo, donde todo lo que es la economía verde, la economía circular, la sustentabilidad, ya no es un tema de hecha, sino que ya es como una base común, ¿te fijas? Porque hay como un nivel de madurez, es como un nivel de comprensión donde ya no se pueden transgredir ciertas cosas. Lo que pasa es que yo creo que países latinoamericanos es mucho más difícil porque con una economía de extracción, que en el fondo nosotros, ¿cierto?, generamos venta a través de la materia prima, es una condición estructural dentro de la economía mundial que lo hace bastante más complejo, porque no somos creadores ni elaboradores de productos de servicios. Eso es como la gran, por lo menos lo que encuentro sobre eso, sobre la economía un poco de Chile, que es el gran problema que quizás tenemos, que es la extracción de recursos naturales. Al final, el minero ha sido el sustento desde el salitre hasta ahora el cobre. A 100 años hemos vivido de esta extracción o extracción de recursos forestales o de pesca o frutales. Al final, que no es algo, yo no encuentro que sea algo muy malo, o sea, claramente, pero tienen que haber modelos mejores. O sea, si Chile es supuestamente el país más desarrollado de Sudamérica, tenemos que empezar a diferenciar, ¿no? Y empezar a crear productos distintos. Por ejemplo, no sé, esto no tiene nada que ver, pero tu Corner Shop, de estos gallos que hicieron un producto tecnológico al final que, oye, yo encuentro la raja, o sea, ahora estáis en cuarentena y no tenéis que ni ir a pegarte el pique al supermercado a comprar, sino con la aplicación te aumentan, tú reducís tu tiempo en ir, que puede estar 2 horas yendo, lo reducís con la aplicación. O sea, yo encuentro que eso son emprendimientos buenos que se valoran y que al final que son importantes para el país, encuentro. Y bueno, y también el problema que tenemos es que la investigación y desarrollo del porcentaje del PIB es súper baja también, en comparación con todos los países desarrollados. En Chile no se ha invertido mucho. Si ya se creó el Ministerio de Ciencia, no sé, hace 3 años, no sé cuánto, pero hace poquito, ese ministerio. Yo creo que eso es algo súper positivo, que
se esté creando un ministerio de ciencia que promueva la tecnología, que promueva nueva economía circular, que promueva gallos que piensen diferente y que puedan implantar eso sobre nuestra economía y tratar de bajar un poco la dependencia de la minería o la dependencia del recurso forestal. Tratar de valorar un poco más nuestros recursos. Y creo, dentro de todo esto, que también algo que también rescato mucho y me encanta viajar por Chile, creo que el sector turístico es súper bueno acá en Chile, el Pero Chile Outdoor. están diciendo, sí, el turismo. El turismo. Sepo, el Chile Outdoor, las personas que tienen sus servicios de turismo, campamentos, campings, hoteles, al final, lodge, cabaña, todos esos beneficios yo creo que es muy importante porque dan un poco a conocer nuestra geografía, la geografía chilena que es súper bonita y es muy, a mí me encanta porque te podéis pegar trekkings y voy a estar con tu grupo y te desconectáis totalmente de todo. Y eso lo encuentro buenísimo, creo que Chile tiene un potencial enorme en eso y de a poco se ha ido ganando como los premios out del mundo pero creo que, y eso es lo que Inmunes también trata de transmitir, que dentro de los pilares económicos nosotros promovemos destinos de turismo y promovemos también calles que tengan campings o que tengan hoteles, o nosotros los promovemos a través de esta página, lo ayudamos a publicitar su espacio, porque creemos que es importante que nosotros como chilenos conozcamos nuestro territorio, porque al conocerlo uno lo puede valorar también. Entonces, eso es algo que también es un pilar dentro de Inmunes que también tratamos de difundir, no solamente artículos, sino también estos servicios de turismo. Sí, lo que pasa es que eso es correcto, está bien que lo digas porque yo estaba hablando por donde los conocí y también conozco el sitio web porque lo investigué después, pero fue a través del Instagram, pero hay que decirlo, claro, ustedes también dan un espacio para visibilizar a todo, por un lado todo lo que tiene que ver con lo que estáis diciendo, que es turismo, pero también empresas, ¿cierto? Empresas que van incluyendo dentro de sus procesos. Sí, sí, empresa al final, pero que tengan estos parámetros sustentables, o sea, que estén dentro, que reutilicen, reciclaje, que hagan nuevos proyectos diferentes. Eso también nosotros probemos porque estamos tan alineados al final al interés nuestro, que es poder transitar hacia una nueva economía más verde, más sustentable, más amigable. Entonces, pero que no sea un greenwashing, al final que la empresa que hace esto, que empresas que reciclan el plástico, y que hagan productos con todo eso, ya eso porque tú es un aporte, estáis agregando valor, estáis haciendo algo distinto. ¿Me entendí? Tratamos también de difundir eso. No, sí, claro, porque evidentemente, dicho en el concepto amplio de la palabra, todo se va transformando en moda. Todo Sí. se va transformando en moda. Todos quieren ser verde ahora. No, claro, y También. bien, digamos, a ver, yo creo que, ojo que no lo digo por forma peyorativa, porque muchas veces uno podría pensar que la moda es como peyorativo, porque es superficial. No, estoy hablando de la moda que en el fondo es como la media, es como lo que se empieza a transformar en el sentido común. Evidentemente hoy día, para todo lo que son lo que son las empresas, es casi como obvio, es necesario por un tema de imagen, por un tema de ventas también, el poder aparecer como verde. El gran tema, muchos que lo están haciendo porque hay una responsabilidad, hay un compromiso, ¿cierto? Es como una forma consciente, en el fondo, de generar emprendimiento, y hay otra que tiene que ver como con limpiar la imagen. Ahora yo creo que, si bien existe mucho y hay que saber distinguir, y yo creo que eso es importante, plataformas como la tuya que permiten también dar como garantías, porque hay una investigación detrás, hay conocimiento tuyo del equipo con respecto a las empresas que están visibilizando de que realmente hay una coherencia con los procesos productivos, ¿cierto? Con todo lo que tiene que ver con la implementación. Pero yo creo que también hay que, como hablábamos antes, reconocer que yo creo que hay todo un movimiento que es súper rápido, ¿no? Tú te dedicas a este tema ¿hace cuánto tiempo? Yo no, yo partí en 2017, hace 4 años más o menos, 3 años y medio. ¿Y no te parece que es vertiginoso el cambio de como todo esto, de la sustentabilidad, de la economía circular, de la conciencia, ponte tú, de que llevamos de años con sequía? La otra vez leí un artículo que tú tal vez me puedes corregir, pero parece que el 90% del país afecta esta sequía. Eh,
va más veloz, ¿no? Hay más gente motivada, gente más interesada, es un tema más... Yo, sí, yo creo que eso es lo más importante. Yo creo que hay gente más interesada en esto. Hay gente que está, al final, tenemos que interesarnos. Yo encuentro que todos tenemos que estar parte de esto porque es nuestro planeta, al final. Nuestro planeta es el que está sufriendo un poco con nuestro quehacer, al final, diario. Creo que nuestro comportamiento no está alineado con lo que debiese ser un comportamiento más amigable un poco y más consciente sobre el daño que uno puede provocarle a la naturaleza. Por ejemplo, ir de turismo, me comentaba un compadre, me decía, yo fui con mi hijo, pero varias personas al final con su hijo, hicieron un camping y eran un estos que tenían, no sé, tenían 45 años los papás y bueno, una noche, la basura al final, los gallos la quemaron. Como dijeron, ya, la vamos a quemar, así se va a disolver. Y mejor para no dejarla ahí, ¿cachai? Y un gallo, uno hijo de ellos, que tenía, no sé, tenía 14, 15 años, le dice, pero ¿qué están haciendo? Si no podéis estar quemando esto, ¿cachai? Porque obviamente va a contaminar el aire. Y hay una noción de que ya las partículas hacen algo en la atmósfera. Entonces, trató de sacar todo y lo puso en una bolsa y se lo llevó todo el camino del trekking. Entonces, eso también te da una noción de que tampoco sabemos mucho o no estamos no tenemos mucha conciencia sobre eso, pero creo que sí las nuevas generaciones, ahora los que están en el colegio o en la universidad, ellos tienen un power muy fuerte, bueno, con la Greta Thunberg que se hizo famosa el año pasado, no me acuerdo bien, pero al final yo creo que viene una generación que va a traer esto dentro del ADN y va a ser algo que se va a discutir por siempre. Y se ha estado discutiendo, por ejemplo, el cambio climático partió en la Convención de Río, si no me equivoco fue en 1991, donde se hicieron todo esto, se reunieron todos los países al final para discutir sobre el cambio climático y medidas mitigadoras, y llevamos casi 20 años, el Acuerdo de París se hizo en 2015, todavía no se ponen de acuerdo muy bien los políticos, llevamos la carbono neutralidad en 2050, pero ¿cachai? Que llevamos, si completa el 90 al 2050, que supuestamente bajar todas las emisiones, son 60 años. Y yo creo que es mucho. O sea, yo creo que van a presionar las nuevas generaciones a que esto se reduzca y lo más pronto posible, porque no sabemos tampoco qué puede pasar. O sea, que se caliente la temperatura a 2 grados, que es lo que se comenta en este siglo, puede provocar varios desastres naturales que yo creo que no sabemos qué puede pasar. Tampoco. Yo creo que ese es otro elemento súper importante que hoy día, por ejemplo, tenemos como una especie de aviso, que es el tema de la pandemia. Es decir, si usted se fija, la cantidad de conocimiento que se ha levantado con respecto al virus es impresionante, pero la cantidad de preguntas y de incertidumbre que hay también es impresionante. Si hoy día hubieron, si no me equivoco, más de 9.000 casos, ponte tú. Sí, Más de 9.000 casos, con un porcentaje altísimo de la población vacunada, y no solamente en Chile, ojo. Es decir, yo creo que tenemos que reconocer de que realmente, como seres humanos, que yo creo que es algo que es como una especie de soberbia que tenemos culturalmente hablando, no solamente los chilenos, yo creo que tiene que ver con nuestra cultura, es que creíamos que teníamos las cosas muy controladas. De alguna manera es como que las podemos resolver todo, porque realmente hay que reconocer que el desarrollo de la ciencia y la tecnología es abismante, po. Es realmente impresionante lo que hemos llegado a ser capaces de cómo poder generar esta alquimia o esta manipulación con la naturaleza. de hecho, que las vacunas se hayan desarrollado en un año es algo que yo encuentro que es admirable. Admirable, pero también por otro lado, con toda la ayuda que podrían traer, pero también podrían traer, porque tampoco quiero decir, está súper bien, pero ahora no sabemos por qué tenemos tanto contagio. En el fondo estoy yendo al siguiente hecho. Existen mutaciones, ¿cierto? Van existiendo diferentes versiones del virus. Es decir, es algo que se nos escapa de control. Eso es lo que trato de decir. Sí, está claro. Quería hacer una analogía con respecto al tema del medio ambiente. También podemos imaginarnos que tenemos tanto tiempo, pero una suposición absolutamente humana. Es decir, no sabemos cómo se van concatenando los factores para ver si tenemos esa cantidad de años para adelante. Lo sensato sería empezar a hacer todo lo posible y más ahora ya, ¿te fijáis? Mira, con respecto a esto que habláis de que ya son más de 20 años que se tiene conciencia de esto, yo me acuerdo que
en esa época, yo hasta el día de hoy soy muy amigo de Juan Pablo Rego, que también es parte del equipo, ¿cierto? Que es ¿Ya? la fundadora de la ONG Ecosistema. eh, y en esa época, allí en el Cajón del Maipo, y todos los fines de semana subíamos cerro y conversábamos, y en esa época ya él hablaba estos temas como lo estamos hablando nosotros hoy día. Pero con la única diferencia que era un marciano, porque lo hablaba él y unos pocos más, pero era casi como sinónimo de ecología profunda, de hipismo, como te fijáis, como casi un movimiento contracultural, así como el que está al frente de la cultura y diciéndonos lo estamos haciendo mal. Y hoy día es un tema que es obvio, y eso es un Sí. punto de que, bueno, siempre se puede hacer mejor, pero es muy bueno que hoy día ya esté en el ADN y en el sentido común. Tú lo decías recién, el tema de los niños. Lo conversábamos con la Fran Lucero, del equipo de Vida Sustentable Chile. Ella trabaja con niños, tiene este emprendimiento, por llamarlo de una manera que es alucinante, como ella siempre va entregando puro tips y va entregando información y a morir. Es decir, yo no sé a dónde aprende tanto. Ya hablaba de la conciencia de los niños. Cuando yo tengo niñas chicas, y es impresionante. La otra vez yo fui con la Sara, que tiene 6 años, a andar en metro para ir al centro, a la Plaza de Armas, y se bajó en la Universidad de Chile y gritaba, basura, basura, y agarraba los papeles con la mano y llevarlo al basurero. Y la verdad es que, te voy a decir una cosa, es parte de mi vida, pero yo no se lo ando repitiendo. Yo decía, ¿y esta dónde salió? ¿Qué le pasa? ¿Te fijáis? Es como, no sé, hay una cosa súper fuerte que yo creo que está muy a favor de lo que mucha gente, eso es lo otro que a mí me llama la atención y me encanta, están preguntando de qué opinan de la vacunación. Hay Coordinación. de la vacunación, dice, de la vacuna. Pero de ahí se, se desprende que hay mucha gente haciendo proyectos bonitos, mucha gente de regiones, no solamente gente que se ha ido a regiones, gente de regiones, comunidades, con proyectos alucinantes. Es decir, yo creo que hay mucha gente. Muchas Yo creo que cosas. vamos a empezar a dar cuenta de que es muchísima más que la que uno podría imaginar, la que está cambiando su forma de vida, cambiando sus hábitos, cambiando sus rutinas, tratando de implementar nuevas formas de poder relacionarse. Yo estoy seguro de que es mucho más de lo que podemos imaginar. No, de todas maneras, yo creo que con este mismo proyecto, que también ahí te quisiera hacer una pregunta un poco sobre cómo un poco nace Chile Consentido, en qué minuto se te ocurre esto, cómo emerge en tus sentimientos, pero yo creo que en Chile Consentido vamos a empezar a ver mucho esto, o sea, con todas las colaboradoras, con todos estos cofundadores que estamos, vamos a empezar a ver que en Chile es transversal, nos van a llegar, yo creo que muchos proyectos acerca de eso y va a ser yo creo que es una pega muy chora que vamos a poder tener en poder mostrarle a la gente esto. A través de Chile Consentido vamos a poder mostrarle a las personas lo que se está haciendo, o sea, podemos hacer reportajes, entrevistar a las personas, cuáles son sus puntos de vista, sus miradas, y vamos a tener ahí una comunidad bien chora. Pero tú, más o menos, sin Peter, podéis comentar, ¿Peter o Peter? Ahí Peter, tengo... Peter Bill, no Peter Wild, es Peter, de Ya, origen suizo alemán. ya. Ah, ya, perfecto, Peter. ¿Cómo se te origina la idea de Chile Consentido? Igual, quiero saber un poco Sí, cómo no, quiero armar esto. sí, yo creo que es una conjunción de cosas, pero tú señalaste algo ahí que yo creo que es muy significativo y que también tiene mucho que ver con lo que estamos hablando, que no es sobrevalorar la racionalidad. Yo creo que los seres humanos somos seres emocionales y seres intelectuales. Siempre se ha dado por hecho que la racionalidad, que está asociada a todo lo que estamos hablando, ¿no? Que tiene que ver con esta capacidad de disectar, de observar, de manipular, que tiene que ver con la ciencia en el fondo, es la fundamental. Pero yo hace muchos años, así como hace 20 años algunos estaban hablando de sustentabilidad, yo hace muchos años yo tenía casi la certeza de que lo que sostiene al hombre es la emocionalidad, son los sentimientos, no el sentimentalismo, el sentimiento, la motivación, esas certezas interiores, eh, esas convicciones que no se pueden explicar racionalmente, por decirlo de una manera. Lo mismo que te lleva a ti cuando te pregunto, bueno, ¿y de dónde nace Inmune? ¿Y de dónde nace Santiago Adicto? ¿Y de dónde se le ocurre a la señora
de un pueblo del sur, generar comunidad para poder empezar a, no sé, a tener una huerta en la plaza pública, en vez de tanto pasto, tengamos una huerta para que nos reunamos, para que cosechemos, para que, bueno. Y yo creo que los seres humanos, si confiáramos más en lo que sentimos, después la racionalidad, tendríamos más claridad. Yo creo que cuando uno se pregunta, oye, ¿qué puedo hacer en la vida? Hay que partir de un sentimiento. ¿Qué es lo que yo siento que me toca? ¿Qué es lo que yo siento que vale? ¿Qué es lo que yo siento que aporta? Y siempre creo que es importante tener dos elementos. El primero, que a mí me produzca satisfacción, pero que aporte valor a los otros. Yo creo que cuando las cosas parten y terminan en uno, es como que se vuelven estériles. No tienen, son recursivas, ¿me explico? No tienen incorporación de nuevos nutrientes. Entonces, siempre como somos parte de una comunidad humana, yo creo que todos queremos vivir realizados, sentir que la vida es bonita, que tiene sentido, que en el fondo me gusta levantarme en la mañana y me siento bien al final del día, para decirlo más simple. Pero somos parte de una comunidad. Por lo tanto, ¿cómo lo hago para que esto se forme como un engranaje? ¿Y por qué digo esto? Porque yo creo que siempre he tenido la convicción que tal vez en algún momento pensé que era idealista, pero hoy día, o me decían que era idealista, pero yo creo que es absolutamente factible. Producto de lo que todos estamos hablando, cuando hablamos de la evolución del ser humano, sabemos que esta no es la única manera que hemos tenido de evolucionar. Esta es la manera que por múltiples factores elegimos. Pero no es la única posibilidad de cultura que podríamos haber creado. Podríamos crear cualquier otra. Lo que nosotros vemos como un hecho real, objetivo, como suceden las cosas, fue creada por los seres humanos. Desde antes que nosotros las reproducimos. Por lo tanto, tenemos la capacidad, por ejemplo, de generar otras formas de energía, otras formas de hábitos de relacionarnos con las cosas. El consumismo es la única manera, así como humana, de relacionarnos, ponte tú, con los bienes y con los servicios, para nada. No. Entonces, la forma que tenemos de relacionarnos, ponte tú, como seres humanos, la forma que tenemos de relacionarnos con nuestras ciudades, con la naturaleza, ¿para qué hablar? ¿Es la única manera que tenemos? No, podemos crear la que se nos dé la gana. Entonces, Chile Consentido nace de esta posibilidad, me cuenta de que si lográramos crear un espacio donde nos pudiéramos ver, tomaríamos conciencia de que hay mucho por todos lados, de que podemos hacerlo de una manera colaborativa y cooperativa, en términos de que no significa que pensemos todos iguales, pero sí nos podemos poner de acuerdo frente a ciertos temas que son absolutamente irreductibles, que es como, por ejemplo, el valor de la biodiversidad, el valor del ser humano, la dignidad del ser humano, temas que están súper vigentes porque se levantaron a partir de los movimientos, del movimiento social, cuando se hablaba de dignidad, de la empatía, temas centrales que se pusieron. Luego se puso en el contexto el concepto de la normalidad, ¿te acuerdas? ¿No? Es como una secuencia, es como tomar eso. ¿Qué es normalidad? ¿Cuándo en nuestra cultura se había dado el espacio para preguntar qué es la normalidad? Cuando uno se cuestiona lo que es la normalidad, se está cuestionando el sentido común. Y cuando uno se está cuestionando el sentido común, puede reinventarlo, lo puede recrear. Entonces, conciencia del otro, empatía, dignidad. ¿Qué es dignidad? Oye, ¿qué es lo que significa esencialmente ser seres humanos? ¿Cómo podemos vivir tranquilos si hay seres humanos que viven en la miseria, después de haber trabajado toda una vida? ¿Cómo podemos nosotros vivir tranquilos? Es decir, nosotros no deberíamos poder vivir tranquilos mientras haya un ser humano que no puede vivir digno. Una persona que no tiene un techo, que no está calentito, que no tiene para comer, que no tiene derecho y acceso a la educación si tiene ganas de aprender. Yo jamás he estado de acuerdo, por ejemplo, con la violencia. Soy absolutamente antiviolencia. Pero me hice una entrevista por esas cosas de la vida, ¿cierto? Después del estallido social y la violencia, yo digo, esto es feroz, es espantoso. Pero tenemos que, como comunidad, como país, preguntarnos, bueno, ¿pero de dónde sale esto? Sí. ¿Cómo se genera esto? Es decir, ¿qué pasa con personas que no tienen los derechos básicos, que vienen hacinamiento, en condiciones de vulnerabilidad, de violencia, de abuso? Es decir, ¿qué estamos generando? A ver, quiero dejarlo claro. No es que justifique la violencia, pero hagamos los cargos que esto es parte de un todo, no es el problema de unos pocos. Tenemos que hacernos cargo como comunidad. Cuando hay un niño con un problema dentro de una familia, no le podemos echar la culpa al cabro chico, tenemos que darnos cuenta que tiene que ver con los padres, con los hermanos, con la comunidad que estamos generando. Y por sobre todo, para no expandirme más, con la convicción de que tenemos todo para generar una realidad re bonita. Tú también lo dijiste ahí. Tenemos todo, tenemos un país alucinante, tenemos una cantidad de conocimiento tradicional, desde la cordillera, al mar, el desierto, los bosques, los glaciares. Es decir, como decían los mapuches, realmente vivimos en un paraíso. Tenemos inteligencia, tenemos una historia para poder aprender de qué cosas no nos sirven. Hemos vivido en nuestro país situaciones súper difíciles históricamente, tenemos la capacidad de aprender.
tenemos un desmoronamiento de todo lo que son los liderazgos políticos, por lo tanto tenemos que ser capaces de generar otro tipo de liderazgo que sea mucho más carismático, mucho más pragmático, mucho menos retórico, de ideas, ¿te fijas? Clave, yo creo que la empatía, la carisma, se ven muy alejadas todas esas instituciones. A mí me pasa lo mismo, como que las veí por la tele, etcétera, y veí al gobierno, bueno, a los ministros, etcétera, las personas que trabajan son muy distantes, están como en otro lado, no están muy apegados a la realidad, a lo que se vive en el momento, y eso creo que es algo que me llama la atención. No tenemos, cuento que no hay un presidente, por ejemplo, está bien, pueden hacer muchas cosas, pero no encontramos un presidente que sea carismático, un discurso como más emotivo, no sé si el Pedro Mujica, el de Uruguay, que quizás uno puede compartir o no su filosofía de muchas cosas, pero creo que esa persona o ese personaje tiene como lo que vivió estuvo al final en una cárcel mucho tiempo. Yo creo que ahí le hizo despertarse un poco la conciencia y sobre lo que él había hecho en su vida, pero es una persona que transmite mucha pasión, mucha emotividad, mucha energía, como que uno conecta muy rápido. Yo encuentro, a mí me pasa eso, me pasa que conecto con esa gente, faltan líderes un poco más que lo que estamos hablando, un poco, hablar sobre estas cosas, acercarse un poco más a las personas, ser un poco más cercano, quizás hasta informal, que importa ser un poco informal, pero creo que falta un poco eso. Falta eso Recogiendo lo que tú estás planteando, yo creo que existen muchas formas de poder ser, pero yo creo que hoy día necesitamos, y esto insisto, es más allá de la ideología, más allá de las creencias, ponernos de acuerdo en lo que es básico, en lo que ya no tiene que ver, no se juega por un modelo económico o por otro, ¿me entiendes? La vida no se tranza, la biodiversidad no se tranza, el planeta ya no puede más. Ojo, los seres humanos tampoco podemos seguir viendo este nivel de estrés. No podemos transformar la vida en sobrevivencia. No puede ser sobrevivencia para obtener los recursos para poder pagar lo que es un derecho por estar vivo. No puede ser que sea una sobrevivencia, ¿cierto?, a la salud. Una sobrevivencia porque vivimos un sistema competitivo que de alguna forma es como que el que no tiene las mismas posibilidades se queda atrás. Estamos hablando de derechos que son irreductibles. Y yo creo que si eso se vuelve transversal, es la única posibilidad para que existan nuevos líderes que sean representativos y que en el fondo puedan generar una conexión con la realidad. Es lo mismo que pasó con el tema del estallido social. No nos habíamos dado cuenta. Es decir, yo no estoy tirando una granada para el gobierno. Lo que estoy diciendo es que ya no podemos darnos esos lujos de no darnos cuenta. Hay ciertas cosas que ya exige que nos hagamos responsables. Es como un piso común, como un piso básico. Y lo que estás diciendo tú de Mujica, yo creo que básicamente es por eso. Porque el tipo hay coherencia, hay una conexión con la realidad, hay una definición, le habla a lo humano, ¿me explico, no? Oye, Está hablando hablando, da enseñanzas con dicho. Al final encuentro que hay una coherencia. más allá de contar cosas, creo que las personas tienen que empezar a enseñar un poco sobre la vida. La vida claramente no es fácil, yo creo que para ninguna persona es fácil, o sea, en el sentido de que tenemos muchos desafíos por delante, cada uno un pequeño mundo, cada uno de nosotros con su cerebro, su ojo, cada uno un pequeño mundo, un pequeño planeta que tiene mil cosas. Entonces, es importante que también cada uno se conozca y pueda rescatar también lo bueno, pero como tú decís, también hay muchas personas que lo están pasando mal, hoy en día sobre todo, pueden estar pasando hambre, frío, se viene el invierno. Entonces, claramente que ahí tenemos una pega colectiva al final, es parte de todos nosotros poder tratar de que no pase eso. Y que cada uno te pueda aportarlo como pueda, al final. Si cada uno, si es consciente de eso, lo podía ayudar a mejorar la situación, porque de repente pasa mucho que uno dice, pero ¿para qué voy a hacer yo eso si en verdad yo al final no voy a aportar en nada, sino voy a cambiar el mundo con mi aporte? Tiene que cambiar muchas cosas para que cambien. Y en realidad lo que yo creo es que las cosas cambian
porque tú cambias un poco el mundo. Al final, con tu visión, con tu gesto o las cosas que tú haces, tú vas cambiando tu vida y cómo tú la ves, y después de a poco se pueden ir contagiando y de repente empezáis a ver una comunidad que piensa parecido a eso y empezáis a formar algo. Pero creo que es muy importante partir de uno mismo, porque uno mismo es el que está viviendo su propia vida, su propia película, y de ahí poder aportar, sí, claramente, y poder aportar a la comunidad. Pero es muy importante tener esa sensación o esa, creo que es muy importante para uno mismo, saber que si uno se compromete y uno tiene las ganas y puede cambiar, esas cosas van a cambiar y van a cambiar de todas maneras. O sea, hay que tenerlo claro. Absolutamente. Mira, la otra vez leí algo que yo creo que lo representa, que es simple. Dice, si tú tratas bien un animal, no vas a cambiar el mundo, pero sí vas a cambiar el mundo de ese animal. Entonces, en el fondo tiene que ver con eso. Es decir, el impacto que tú puedes producir en tu metro cuadrado tiene un efecto de resonancia. Porque es como tú tiras una piedra al agua y se generan círculos concéntricos y después yo tiro una piedra al agua y se van como interconectando los círculos que salen del epicentro mío con el del tuyo. Imagínate, después sería un lago lleno de epicentros, lleno de ondas que se están topando, multiplicando unas con otras. Sí, yo creo que evidentemente que esto va de la mano. Yo creo que es un tema que interesa mucho, como definir de que no solamente un cambio individual, no. Pero yo creo que estamos en un momento donde cuando tú ves que hay tanta gente que está emprendiendo por motivación propia, en lo personal, en lo más colectivo, en lo comunitario, emprendimiento, innovaciones, que están haciendo las cosas más alucinantes que uno se puede imaginar, chiquitito, más grande, mediano, en un pueblito, en un rinconcito, en una ciudad. Eso también te demuestra de que es como decir, ¿sabes qué? Yo no voy a seguir esperando, digamos, que cambie todo, sino que yo quiero empezar. ¿Sabes lo que pasa? Que cuando yo me levanto en la mañana y yo realizo un acto que para mí es significativo, mi vida cambia. Si ese es el elemento central, mi vida cambia. Entonces, claro, si yo tengo muchos motivos para todavía no poder estar conforme con la vida que tengo, porque hay situaciones muy injustas o situaciones que no corresponden al nivel estructural, de la superestructura de lo que es un sistema social. Pero, pero el día me lo hago yo, me explico, ¿no? Es decir, el día en concreto me lo hago yo. Y yo creo que ahí esa es la invitación también de cuando la gente nos pregunta cómo pueden participar de Chile con sentido, porque nosotros hemos dicho, te suma esta experiencia. Efectivamente van a haber diferentes modalidades que vamos a presentar pronto a través de la primera parte del sitio web, donde vamos a indicar las maneras a través de las cuales se puede participar, y van a haber maneras de proyectos, de difusión, de participar en vivos, pero yo creo que también la pregunta aborda cómo cada uno puede empezar a incorporarlo a su propia vida para que su propia vida sea más significativa. Yo creo que cuando tú te encuentras con habitantes que tienen una mejor calidad de vida porque se sienten más conectados, más, eh, más significativo lo que hacen, tú tienes un país con una población mayor de personas que tienen mejor calidad de vida. Estamos hablando de este nivel. Obviamente que esto hay que ir llevándolo a otros niveles que no dependen de uno, pero no hay que perder de vista nada. Yo creo que hay que tratar, mira, como la otra vez, una señora viejita de campo me dijo, mire, ¿sabe qué? Yo creo que hoy día ya no sirve mucho decir lo que es bueno y lo que es malo. Yo creo que es más fácil hacer el bien. Bueno, tiene que ver un poco con eso. Obviamente que hay cosas que no están bien, obviamente que hay cosas que están bien, pero lo importante es lo que cada uno puede hacer. Yo creo que eso es el elemento central y para allá viene la invitación. Así es. Yo creo que ahí lo más importante, y motivarse, ser motivado, tratar de darse energía positiva y si estás creando ese proyecto, ese emprendimiento que tú crees que es bueno para la comunidad o va a ser bueno para ti, tenés que darle porque le estás dando un poco sentido a tu vida cuando te despertáis, como tú decías, tenés un propósito. Lo más importante yo creo que en la vida es tener un poco un propósito y ir buscándoselo. Si yo creo que yo no tengo idea todavía cuál es mi propósito, pero sí lo trato de buscar y sí trato de ser alegre y disfrutar mi vida y meterse en proyectos y hacer cosas que uno pueda implementar y con eso Tal cual. la vida es corta, así que hay que aprovecharla. Sí, yo creo además que los propósitos se van descubriendo de poco. Es decir, mientras tú tengas una vida que sientes que te entusiasma y que te motiva, es seguro que vas a ir encontrando el propósito y tampoco sé si habrá un puro propósito, tal vez se va ampliando, va recreando, se va reinventando. Pero al final te va haciendo bien a ti, que todos queremos tener una vida con satisfacción,
Y eso también, ojo, se irradia en el metro cuadrado. Imagínate el ejemplo para los hijos. No es lo mismo que un niño esté preocupado que va a estudiar para ver cómo se adapta a la sociedad, porque si estudia una cosa está frito y si estudia otra, entonces sueña con que va a ser rico. Es decir, no es lo único. Qué pena que el niño no pueda saber que si hace lo que realmente él siente que tiene valor, va a poder vivir con dignidad. ¿Te fijas? Yo creo que ese es como el sentido común. Es decir, eso es lo que necesitamos como seres humanos. Eso es como el ABC. Si ya el acto de estar vivo es insólito, es milagroso, por decirlo así. Es como aprovechar todo lo que tiene que ver con esto. No hay persona que lo vea la naturaleza y no se admire. La diversidad. ¿Te fijáis? Es decir, es una cuestión que es impresionante, los colores, las formas, las relaciones, los ecosistemas. Es una cosa que realmente no tiene ninguna explicación. Yo tampoco sé como buen al final naturalista un poco, ahí yo encuentro, veo la naturaleza, porque tú hace poco fui a las Torres del Paine y hice el circuito de la OLE y llegué al Valle del Francés, que es un glaciar colgante. Y bueno, me quedé 2 horas mirándolo, bueno, alucinado de la maravilla, veía cómo de repente se caía la nieve, y decía, bueno, esta hora es la cagada. O sea, como la suerte que tengo de poder estar viendo esto, es como algo muy inspirador, no sé, a mí por lo menos es muy propio, quizás mi sentimiento que me pasa, quizás no a todo el mundo le pasa, pero creo que, y lo más como también que me gusta mucho acerca de la naturaleza y algo que también me impacta harto, es que al final la vida es tan corta y nosotros vamos a durar cierto tiempo, uno no sabe cuánto, pero van a pasar muchas cosas, pero si tú volvías a visitar ese lugar, cuando seas viejo o cuando seas más, da lo mismo en una etapa más larga de tu vida, va a estar ese lugar. Quizás el glaciar va a estar más chico, por ejemplo, por el cambio climático, pero ese lugar va a seguir perdurando. Entonces, es algo es súper fuerte la conexión, porque esa conexión, si tú la volvías a ir después de nuevo y vas a ese lugar, te vas a acordar mucho de eso. Sí, absolutamente, absolutamente. Cristi, ¿y por qué sales si estamos en sintonía de quedarse en casa? No, si esto fue antes de las cuarentenas. No se preocupen. Nadie se está escapando. No te está escapando, Max, tú de las cuarentenas, ¿cierto? No, esto fue antes, fue en marzo. Sí. Oye, Max, estamos llegando a la hora. Yo siempre me pierdo, pero yo creo que partimos A a las, ver, a las 9:05, a las 9:10 para que no se nos corte. perfecto. Bueno, ha sido después de poder conversar. Yo he ido aquí leyendo, aunque no lo he dicho en voz alta, los comentarios, la participación. Sobre las vacunas no alcanzamos a hablar, ni tampoco era el espacio, digamos, idóneo como para poder entrar en ese tema. Yo creo que ninguno de los dos tampoco es experto. Yo creo que lo importante es cuidarse, lo importante es preocuparse Ojalá se puedan ir a vacunar también. y efectivamente hacerlo. Gracias por este espacio, por habernos podido conocer, por haber compartido con gente linda que está participando y está súper entusiasmada con este proyecto que estamos co-creando todos, no me canso de decirlo, desde nosotros para ir viendo qué sucede y por dónde vamos, invitarlo a participar, a seguirnos en las redes sociales, a ayudarnos a difundir, porque la idea es que la mayor cantidad de personas y poder asombrarnos y conocer también tantas cosas que están pasando que nosotros no conocemos y que ustedes son los que conocen y han estado en ese lugar, tienen conocimiento de ese emprendimiento, de esa innovación, no sé. Nosotros estamos dando como el puntapié inicial como para que esto vaya fluyendo, vaya rodando y se vayan incorporando. Así que gracias a todos y cada uno. Y nos vamos a estar encontrando pronto, vamos a estar haciendo siempre conversatorios para poder mantenernos cerca y prometemos nosotros disciplinarnos y poder empezar a responder las preguntas porque nos volamos, ¿cierto? Yo entre que soy disperso y por otro lado soy medio ciego, entonces como que entre que leo, no leo, se me olvida, pero después las reviso y las contesto. Un abrazo, Maximiliano Gre. Gracias. Un gustazo. Nos estamos encontrando pronto. Así es, pues. Oye, muchas gracias ahí por el like. Les mando saludos a todos los que estuvieron viendo también la charla y esperemos que vienen buenos proyectos por Chile Consentido. Así que anímense, métense a Chile Consentido, sigan y manden sus proyectos
para que lo empezamos a ver y poder publicarlos también. Exactamente. Buen fin de Max. Ya, Un pues, abrazo. igual, cuídate. Que Nos estés vemos. bien. Chao. Chao. Gracias.